cuando vi mi tema no lo quería ni pronunciar. No. Sí, vi tu cara. Todavía vi allá afuera. Ahorita que yo salí, y su show. Roberto Antonio Zavala Cárdenas, del estado de Nayarit. El tema, obra literaria del gran maestro José Luis Cota. La palabra es la liberación del silencio. Su luz resucita con el alma. La palabra es como darle la vuelta al carrusel de la soledad y encontrarse de pronto con un mundo de maravillas. Pero ¿cómo penetrar, señores, al interior de un espejo para poder descubrir el auténtico rostro de las voces de José Muñoz Cota Ibáñez? Señores del jurado calificador, compañeros de la palabra libre de las diversas latitudes de esta nación mexicana, pueblo de Comitán de Domingo, hablar de la obra literaria del maestro José Muñoz Cota es una gran responsabilidad como joven y como orador. Es precisamente reconocer aquel hombre cuyo verbo locomotor determinaba en su pensamiento la belleza de la palabra y de la verdad. Es en 1907 cuando vemos nacer a uno de los verbos que, como Pablo el de Tarso, predicaría la verdad a la juventud y enseñaría a través de sus discípulos con el amor y la belleza del magisterio. Inicia sus estudios preparatorianos en la Escuela Nacional Preparatoria. Es ahí donde se influenciaría tras el pensamiento de los maestros como Romano Muñoz, como Horacio Zúñiga, como Miguel Jiménez Igualada, que trascendería en su pensamiento para poder conocer aquel hombre cuya oratoria incendiaría cada una de las tribunas. Y es precisamente en 1926 cuando conocemos al orador que, hablando sobre Simón Bolívar, determinaría el campeonato de oratoria del Universal y que posteriormente en la ciudad de Washington determinaría el segundo lugar internacional. Y cuenta la propia historia que su lenguaje fue el español y que quizá el auditorio no pudo entenderlo, pero sí sintió su discurso vehementemente. El transcurrir y el diario pendular de su existencia. Leer, escribir y enseñar. Fue así como perfiló la conducta de cada uno de sus discípulos y que se vio reflejada en un maravilloso libro como lo es Jóvenes en Espiral y también Memorias del Alma, donde encontramos elementos dedicados a quienes en su momento pasaron por sus manos, como lo fue el licenciado Palavicini, como lo fue el licenciado Monroy Sorribas, como lo fue el licenciado Carlos Aquino y también aquí presente el licenciado Tomás Yarrington. Alumnos y discípulos a su vez, que configuraron toda una escuela de oratoria. También encontramos otro maravilloso libro, como lo es El hombre es su palabra, donde nos da la belleza de sus metáforas y nos lleva cabalgando por la historia arriba de un Rocinante, tomados de la mano del Quijote, porque determinaba que el orador debería leer no libros, sino bibliotecas enteras, los días de claro en claro y las noches de turbio en turbio. Barricada, aquel libro de bellos poemas que ensalza del corazón del poeta, que en su momento determinaría a través de un libro de ese seudónimo que vivía dentro de su corazón, Adán Cota Moctezuma, porque también el maestro Muñoz Cota quiso ser un poeta al igual que un orador, y es en su magisterio, señores, donde encontramos la belleza y la grandeza de su pensamiento y de su espíritu. Pero quiero recalcar que hay un libro en específico donde conocemos a Muñoz Cota, no el político, no el periodista, no el poeta, sino a José Muñoz Cota el hombre, donde se desnuda en toda su intimidad
para poder determinar a la juventud que prefería en su momento nunca empeñar por un plato de lentejas su palabra. Me refiero al libro de Magnolia. Ahí donde viviría junto con la maestra Alicia, la llamada albacea de su corazón, una pobreza, señores, casi franciscana. Ahí en Magnolia, donde sintió la persecución del enriquismo. Ahí en Magnolia, donde vivió la pobreza con un salario completamente mísero, no cultivó riquezas, pero sí cultivó versos, sí cultivó libros, sí cultivó a una generación que floreció en su momento y que ha determinado los destinos culturales de esta nación mexicana. ¿Cómo dejar de mencionar el decálogo del orador? Esa maravillosa pieza de ética y de moral para todos los jóvenes de la nación mexicana. Ahí donde determina orador, nunca subas a una tribuna sin una causa justa, decente y honrada que defender. Nunca bajes de ella sin la certeza de la dignidad cumplida. Ahí donde también nos manifiesta que la oratoria es una responsabilidad, pero también un valor completamente impostergable. Otro de sus libros es la biografía a su maestro y querido amigo Horacio Zúñiga. Aquel hombre que nos narra en la leyenda que leía infinidad de libros, que sus bibliotecas se encontraban ahí de volúmenes, todos los había leído, meditado y anotado con cariño, y que posteriormente un biógrafo llamado Clemente Díaz de la Vega confirma esta teoría con respecto a la existencia del maestro, del anacoreta, del sabio que forjó a la generación de 36. También otro libro maravilloso como lo es Salmos e Internet. Cúmulo de poemas que determinan un pensamiento completamente metafórico y aquel bello poema que dedica a su generación denominada el crepúsculo de los ídolos. Ahí donde habla de los nubarrones y los dioses que caen a través de la desgracia. Cómo determinar también la obra de quién libertará a Prometeo, quién hablará por la Revolución Mexicana. Ricardo Flores Magón, más de 100 libros escritos por este maravilloso hombre cuyo magisterio nunca se vio implacado por su pluma y siempre llevó a las conciencias de todas las latitudes de la patria la palabra, la verdad, la belleza y la cultura. Como orador, lo observamos también en aquellas circunstancias excepcionales de Lázaro Cárdenas del Río. Lo observamos también como docente y en ese sentido encontramos que a través de su magisterio ha florecido el sentido de la verdad y de la oratoria. Sin embargo, hay un problema con la belleza de estas obras que escribió el maestro, las cuales no han podido llegar a todas las latitudes de esta nación mexicana. Completas joyas de versos, de poemas y de reflexiones, como las establecidas también en un diario discontinuo, donde encontramos la intimidad del maestro que a través de las noches escribía en su pluma y que fue el último de sus alientos, como lo narraría la maestra Alicia en aquel día en que determinaba: Alicia, recuérdame el Padre Nuestro que se me ha olvidado. En ese momento salieron a pasear al parque. Determinaba un dolor en el lado izquierdo que no presentía. Y determinaba también que quizás su cardiólogo se había equivocado en el diagnóstico de su salud. Nos narra en ese inscrito por su esposa, por la maestra Alicia, que llegaron a su casa, lo recostó en la cama, y en el momento en que los espíritus deambulan con el Creador, el maestro Muñoz Cota dejó de existir en este mundo. El hombre que entregó para ella y la denominó la albacea de su corazón. A la mujer que en su momento también llamó la escobita por ser una mujer completamente revolucionaria y haber caminado como una Dulcinea frente al Quijote. Porque hoy la obra de Muñoz Cota y su magisterio debe darse a conocer con todos los jóvenes que amamos la palabra y que queremos para esta nación mexicana ser albaceas de un testamento cultural impregnado de verdad y de belleza.